Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Proyecto Urania con nuestra serie de en vivos que tienen que ver con las energías del zodiaco. Eh, en esta oportunidad estamos con la energía de Géminis, es la tercera en la rueda zodiacal y es esta energía que nos habla de la comunicación, del punto en el que encontramos en que la energía se expresa para que nos encontremos con todo lo que nos rodea y podamos aprender y reconocer nuestro entorno y las personas y empezar ese primer contacto social. Bueno, hoy estamos con Emilce y con Cata trayéndoles esta linda conversación sobre Géminis, en plena temporada Géminis. Tal cual, Dina, aparte nos viene conversando, ¿no? Porque estamos dele charlar con las Sí. chicas. Géminis, con toda su mutabilidad hermosa. Y bueno, y aquí estamos. Me encantó acá este slide donde hablamos la mutabilidad del signo. Sabemos que Géminis es un signo de aire, ¿sí? Con Ujú. todas esas cualidades de lo vincular, de la comunicación, de la libertad también, ¿no? Sí. De la expresión y bueno, y esta cualidad que tiene de mutable, de puente, y acá, bueno, y aquí los adjetivos. Sí, es interesante ver qué otros adjetivos como para relacionarse con esa mutabilidad que uno no a veces, pero que es mutable, ¿no? Entonces vemos que también es una energía que a la vez es alterable, o sea, y lo vemos también en la expresión en cuanto a la personalidad, en cuanto a cómo se expresa en el mundo, la comunicación es algo que puede ser alterable también, variable, cambiante, tornadizo, convertible, versátil, pero me interesó mucho esta palabra, le comentaba a Milce, proteico porque esta palabra viene de Proteo, que es un dios que precisamente habla de la mutabilidad y habla de la capacidad del cambio de las ideas y del cambio de la forma, ¿no? Y poco lo vemos en la expresión de Géminis en la realidad, que es esta necesidad de cambio, de adaptación y bienvenidas a la mutabilidad, porque si no, como estaríamos estáticos en el mundo. Géminis nos da esa flexibilidad para el cambio. Y proteico también vemos que a la palabra proteína, que está presente en todo lo que vemos en nuestro cuerpo, tenemos proteínas, y habla de que es algo fundamental. O sea, ser variable, ser mutable, tener esa capacidad flexible para el cambio, para ser alterado, es importante también para sostenernos en la vida, ¿no? Como para no, para poder ser inclusive resilientes en la vida. Si nos volvemos muy tercos, muy duros, no permitimos esa flexibilidad y no podríamos llegar a ser resilientes. Em, entonces, Mm. bueno, proteico viene de ahí, ¿no? También proteína viene de ahí, de esa idea mitológica de este Dios, ¿no? De que podemos cambiar de forma y podemos ser versátiles. Y me gusta porque le da como el matiz ese que a veces se le da a las personas con sol en Géminis, o con cualidades muy geminianas, como esta cosa así de ser frívolos, ¿no? Mm. Cuando en realidad es esto de la proteína, de algo proteico fundamental, ser Géminis es bastante duro, ¿sí? Porque es enfrentarse con la sombra todo el tiempo. Me acuerdo una vez, una persona de Géminis, era un vendedor ahí en la playa, y era de Géminis. Entonces nos pusimos a hablar. Cuando sos astrólogo, todo el mundo te habla y te cuenta cosas. Sí. Muy lindo para saber escuchar. Y me acuerdo que me dijo, sí, sí, yo soy así, como me ves, que hablo y todo, pero ¿sabes? A la mañana, cuando me levanto, así como, y me hace así como, medio como que con los pájaros volados, para decirlo de una manera, me miro al espejo y digo, uy, se levantó el que no te gusta. Oh, sí, tal cual. Eh, Pero Chicas, los geminianos sabe que conviven las dos cosas adentro. exacto. De hecho, el símbolo de Géminis son dos caras, ¿no? Son los gemelos. Entonces, la energía Géminis tiene siempre como esta dualidad. Ujú. Sí, Este, es una energía que habla de la dualidad, muy bien lo dijiste, Cata,
Y en el símbolo lo vemos como estos dos palitos con esta curvita acá, ¿no? Que habla sí, quizás si lo vemos, es también el yin y el yang, ¿no? Como hacia adentro y hacia afuera, los polos de algo, que es a la vez uno mismo, pero son dos polos opuestos, y todo eso convive dentro de Géminis. Y yo creo que las personas que encarnan esa energía, ya sea en Sol, Luna o ascendente, se sentirán divididos por momentos, ¿no? Por momentos con muchas necesidades sociales de compartir y de ser extrovertidos y de entregarse, y por momentos de aislarse también. Puede ser como ir más hacia adentro y más hacia las profundidades. Entonces, Sí. hay momentos de la vida en que Géminis va a estar más en un lugar, o en otros momentos quizás llegue al otro. Y ahí es como que Géminis tiene que, como tú misma lo dijiste de mí en algún punto de esta conversación, antes de que empezáramos el vivo, integrarse, ¿no? Poder integrar esos dos soles, que me pareció también interesante que me contabas. Sí, sí, tal cual. La verdad es que Géminis es bastante desafiante, no solo para los Géminis per se, ¿no? Los pura cepa, para decirlo de una manera, que son los que tienen su sol o muchos planetas, pero también para cada uno de nosotros donde tenemos ese circuito energético operando en nuestra vida, ¿no? No sé Mm. si te cae Géminis en casa 6, bueno, tu cotidiano es un debatirte, sin ir y buscar información, rutinas que se van cambiando todo el tiempo, eh, o si te toca en casa dos, bueno, nada, por ahí trabajarás de algo que tenga que ver con la comunicación, trabajarás con tus manos, en fin, a cada uno también Géminis se nos va expresando como circuito energético en diferentes áreas. Claro, acá también, cuando no lo vemos expresado en una persona, también lo que vemos es que la energía geminiana, como estadio energético, es la que nos permite entrar en contacto con las cosas, ¿no? Como reconocer las cosas a través de la relación, de relacionar las cosas y interrelacionar las cosas. Y digamos que cuando vemos también, por ejemplo, los septenios, eh, posterior a la luna viene el septenio de Mercurio, que Mercurio es el regente de Géminis, y es ese momento en el que empezamos las relaciones con los hermanos, con el entorno, jugamos. El juego viene siendo como una parte importante del reconocimiento de la realidad y el aprender sobre las relaciones de las cosas, ¿no? Para entrar en contacto con ellas. Y entonces también vemos cómo Géminis es un eterno aprendiz de la vida, un eterno explorador que siempre está curioso, siempre quiere ver qué pasa por aquí, qué pasa por allá, aprender cosas nuevas. ¿No lo han visto? Y Cata siempre quiere hablar. Y siempre se renueva. Es que me encanta lo que estás diciendo porque es que eso es Géminis. Como Géminis quiere aprender todo el tiempo. A ver, Géminis lo rige Mercurio, ¿no? Mercurio es el planeta de la comunicación, ¿sí? O representa la comunicación, entre otras cosas. Pero entonces la energía Géminis es muy de comunicación, muy de obtener información, dar información, aprender. Por eso son tan cambiantes porque como les gusta aprender de esto, aprender de esto, aprender de esto, aprender de esto, constantemente están en un cambio y en una, como lo que les digo, la dualidad entre el que era y el nuevo que quiere ser ahora o lo que quiere aprender. Entonces, yo siento que Géminis es mucha información. Es mucha información de todos lados y como que hay veces, eh, no sé, siento que gracias a toda esta información que obtienen, es por eso que son como tan volátiles. No sé qué opinan ustedes. Mm. Sí, 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 si se pasa de información, claramente es como la alteración, como también todo lo energético, ¿no? Como personas que por ahí puedan sentir ese área o ellas mismas eh, muy ansiosos, ¿no? Como están todo el tiempo, nada alcanza, ¿sí? Para eso tiene frente a Sagitario, que bueno, que le hace como focalizar, es decir, sintetizar con un sentido la información que está procesando en ese momento. Eh, sí, yo creo que hay un espíritu muy joven en las personas geminianas, y en ese sentido es como el espíritu de la sorpresa,
Es decir, están siempre atentos al exterior, a lo exterior. Entonces, cuando ven algo que los maravilla, es como se sorprenden, pero fácilmente llega otra cosa que los va a maravillar, entonces van a cambiar su atención a otro lugar. Ujú, Entonces, claramente, o sea, es toda la dispersión, el multitasking que también llaman ahorita, como son capaces de desarrollar muchas cosas a la misma vez, pero eso no significa que sean perfectas, perfectamente desarrolladas, sino más bien como es su interés, su capacidad de adaptación de ver muchas cosas por ese mismo interés que le generan las cosas ujú, eh, puesto en juego. Y eso significa que parte del trabajo también de las personas que son muy geminianas o que están muy identificadas con esta energía es poder llegar, como decía, de mi Sagitario, ¿no? Como permitirse la profundización de alguna de esas temáticas que les resuenan, ¿no? Porque si ujú, no, puede pasar esto que se le acusa mucho a Géminis y que por momentos es real, de abrir muchos frentes y de tener poca profundidad en cada uno de ellos, ¿no? ujú. Pero es verdad también que un geminiano, por ese espíritu joven, explorador, se va a aburrir con facilidad, entonces ahí va a depender de cómo de todo su sistema energético, cómo estaría funcionando, ¿no? Ujú. Sí, absolutamente. También esto del juego, la capacidad de encastrar, Mm, de unir, ¿no? Me parece que son todas como cualidades siempre muy conceptuales, muy del pensamiento, ¿no? Como que el Géminis corre el riesgo de caer en un mundo de pensamientos, ¿no? En un mundo de conceptos, ¿sí? Entonces, si bien es interesante porque el concepto es lo que justamente nos hace pensar en lo simbólico, también empieza lo simbólico acá, ¿no? El juego simbólico, mm, el osito, el camioncito que es, ¿no? La pieza de Cubi Rubik que es para cualquier cosa, digamos. También la creatividad, pero me parece que nada, definitivamente si hacemos el 1, 2, 3, el 3 es más que la suma de las partes, es más que Aries, es más que Tauro y va a ser Géminis, le da este plus que empieza a identificar un otro, al hermano, al par, al vecino, al primo, ¿no? Son todas palabras sí, que nos evocan a la energía geminiana, la libertad, la información, la curiosidad. sí. Tal cual, hay algo de la energía geminiana que me encanta y me parece linda, y es esta capacidad integradora de las partes. Por lo mismo, porque para Géminis no hay discriminación en qué curiosear, no hay como mucho código moral, que de pronto sí lo hay para del otro lado con Sagitario, ¿no? Como mucha valoración Ah, de qué es bueno o malo, está ahí como navegando esos dos polos, pero no es de juzgar mucho y eso lo hace integrador. ujú. Suele pasar que cuando hay reuniones de geminianos, es posible que hayan gente que ni siquiera se conoce entre ellos, pero es porque conoce gente en tantos ámbitos que se reúnen y después nadie sabe qué hablar con el otro, pero para Géminis es como que todos son parte de su grupo. Entonces resulta como que estas personas también tienen esa capacidad integradora de los puntos, ¿no? Como que conectan esto con este punto. Ah, mira, yo tengo un amigo que, y viene y conecta a este otro amigo con este. Y eso también creo que es en beneficio de que tiene una capacidad negociadora bastante alta. Es Ujú, sí, decir, se le conoce a esta energía por expresar el comercio también y venir a traer como esto del transporte, de transportar no solo ideas, sino también cosas mm, físicas, transportarse de un lugar a otro. Pero esto de la negociación, y lo vamos a ver más adelante en el mito, pero es mm, muy geminiano. absolutamente. Mm, sí. Bueno, otra área de la vida que es hermosa es la escritura, ¿no? Personas que admiramos, que son escritores. Por ejemplo, Alfonsina Storni Mm, es geminiana. Y bueno, esta es una habilidad que también como la comunicación verbal es un acto comunicativo. ujú, Y aquí, por ejemplo, está lindo cuando tiene una luna cáncer o cuando viene como con una inspiración, ¿no? Más profunda, porque si no puede quedar como faltar esta profundidad más de la emoción, ¿no? A veces que a Géminis le falta más mm, ese contacto con el agua, ¿no? Con lo emocional, no quedarse tanto en la mente y en el afuera. Y ujú, con la tierra también pienso yo, porque hay veces
Como Géminis es tan pensante y necesita la estimulación de su mente a toda hora, aprender de cosas, lo que tú decías, abre muchos frentes, ¿sí? Y al abrir muchos frentes, su energía se concentra en todos los frentes y no le da como toda la energía que necesita a uno. Por eso hay veces el pecado de los Géminis es que les cuesta un poco la materialización, elegir entre una sola cosa y decir como, bueno, quiero esta y solamente esta, porque como estábamos diciendo, como quieren constantemente estar como aprendiendo, sabiendo de aquí, conociendo acá, les cuesta un poco centrarse en una sola cosita. Ujú. Mm. Sí, tal cual. Bueno, aquí tenemos estos hermanitos, bueno, también esto de hermanar cosas. Ujú. No sé si conocen geminianos que siempre están hermanando, buscando hermanos en todas partes, que son, no son las amigas, son los amigos de todos, pero son más los hermanos de todos. Exactamente, sí, buscando esta polaridad todo el tiempo, ¿no? Como en su interior y fuera de sí mismos también. También por eso son tan compañeros por ahí, ¿no? Mm, Divertidos suelen ser también. sí. Pero bueno, los hermanos también tienen lo veremos ahora en un ratito con el mito, pero en estos días que estamos filmando este video, lamentablemente tenemos guerra entre muchos hermanos de Mm, diferentes tierras, ¿no? es Eh, cierto. o sea que la verdad es que eso también es Géminis, yo qué sé, lamentablemente, digamos, ¿no? Sí, Cuando llegas a un diálogo donde podés llegar a comprender o llegar a acuerdos plausibles o interesantes, ocurre las guerras, ¿no? Donde no hay lugar para el encuentro, ¿sí? Por más que nos siguen siendo hermanos, ¿no? Pero bueno, es algo que venimos atravesando con esto en nuestras sociedades desde tiempo inmemorial. tal cual, tal cual. Me parece una linda reflexión para este momento y porque también sabes que Géminis trae esto de la figura, un arquetipo muy importante que es Jesús, Ujú, que nos habla del amor fraternal, el amor fraterno, que es más allá del amor erótico, el amor es ese mm, amor como el cristianismo lo llama, el amor al prójimo. ujú, Eso creo que está en el centro o en la parte de la vibración más alta de Géminis, ¿cierto? Poder hermanar, hermanarnos. Entonces, es parte de la dualidad, ¿no? Es parte de esa oscuridad de somos hermanos y tenemos nuestro lado oscuro, pero es más allá, es como aceptar el lado oscuro, es aceptar que no todo, que nos hermanamos aceptándonos, no porque tú eres diferente, no puedo hermanarme contigo. Es sí. aceptando esa diferencia y esa parte contraria que en realidad se cumple la promesa al amor fraternal y la promesa al amor al prójimo. Ujú, Entonces, esa parte es interesante de Géminis y yo lo veo en las personas que portan energía de manera fuerte, o sea, soles en Géminis, ascendentes en Géminis, ¿sí? Con un Mercurio fuerte, está viviendo inclusive, aunque es una energía de comunicación, grandes dificultades expresando la comunicación porque es algo que cuesta, o sea, es algo que cuesta hacer bien porque Géminis tiene que salir de sí para poder interpretar realmente lo que está queriendo decir el otro. Y eso es algo que es un reto. Entonces, veo como esa necesidad de que esa energía madure. Y por ahí está también el otro lado Sagitario acompañando, ¿no? ujú, Dándole sí, un sentido a todo, una ujú, síntesis. sí, absolutamente. Bueno, sí, son procesos dialécticos. Esperemos que vayamos hacia la dialéctica. Por ahora estamos en la antítesis. Sí, es cierto. Bueno, tenemos esta historia súper interesante de Mercurio, ¿cierto? Que también lo conocemos como el dios Hermes. Y bueno, Mercurio es el dios de la negociación, el dios que tenía permitido ir del inframundo hacia el Olimpo a su gusto. Digamos que era uno de los hijos preferidos de Zeus, de los queridos. Ujú, eh, y bueno, entonces tenía estos favores, le daban estos favores de la negociación. Yo ahora lo veo muy presente en el mito de Perséfone.
Por ahí hay varios Total. mitos con Hermes. Inclusive también tuvo su vínculo amoroso con Afrodita. Ujú. Y bueno, y de ahí salieron también dice que salen los hermafroditas, ¿no? De De esa- esa, Ujú. esa energía que no diferencia, ¿no? Como que físicamente tenemos estas dos partes también, Esto es un y poco energéticamente. lo que vos decías, ¿no? De esta cosa que a Géminis le interesa curiosear por curiosear, que no tiene valores morales por ahí, No, ¿no? Entonces, el Mercurio regente de Géminis, diferente del de Virgo, ¿no? Que por ahí tiene como otras características más alquímicas. Está con el Dios, con el diablo, lleva información, trae, es el que lleva y trae, como lo sí, decimos acá en es el que Argentina. lleva y trae. Diablo. Es el de las intrigas, es bueno, el periodista, ¿no? El periodismo también tiene esto de que puede navegar por ahí con ciertos valores éticos, sería lo deseable por lo general, ¿no? Pero eh, es eso, ¿sí? Es esta persona que puede estar con Dios y con el diablo, porque Géminis está con Dios y con el diablo de sí mismo todo el tiempo. Y bueno, Claro, como en el mito ahí va, como en el mito de Perséfone, que vemos como después de que Demeter está buscando a Perséfone y entonces se entera de que ella está con el dios Hades en el inframundo. Y a través de Zeus, bueno, envía a Hermes a hacer esta negociación, y Hermes, que tiene esta capacidad de movimiento y de pasar de un lugar al otro con sus pies alados, y bueno, y convence a Hermes de dejar ir a Perséfone. Pero mm, bueno, Perséfone come del fruto del inframundo, y a la vez después negocian de que está ella la mitad del año bueno, era. las dos estaciones en el inframundo y dos estaciones en la tierra, ¿no? Sería en la tierra. Ujú, claro. Eh, entonces, bueno, en este mito él muestra sus capacidades de negociación, muestra esa capacidad de moverse del oscuro a la luz y de la luz a la oscuridad, y cómo también de alguna forma se equilibra todo, ¿no? Sí. Porque las cuatro estaciones hablan también del equilibrio, de esa Mm, negociación, de que no todo puede ser luz todo el tiempo, ni todo puede ser sombras todo el tiempo. exacto. Entonces, Sí, eso no es una necesidad para la regeneración, porque exacto. Demeter también representa la tierra y su regeneración, ¿no? Aunque Ujú, quiere ser fértil, fértil todo el tiempo, no puede serlo. Eh, ujú. Está Sí, esto de equilibrar también, sí, de los ciclos, ¿no? De de respetar los los ciclos. ciclos. Seres de Meter, ¿no? Es como que también es la diosa de los ciclos, ¿no? La que respeta a través de este Mm, mito, empieza a hacer respetar también los ciclos de la naturaleza. Entonces claro, Mercurio siempre tiene también este matiz, ¿no? Este matiz conciliador. También hablábamos al principio, antes de grabar, que justamente Géminis es uno de la parte del zodíaco, en donde también los planetas se expresan fuera de límites, ¿sí? Es ese área donde se salen un poquito de la eclíptica los planetas, entonces traen información nueva. ¿Sí? Claramente Géminis como no tiene muchos valores éticos, morales y demás, no tiene, pero digamos, trae información nueva. Después ves si le ingresan o no al sistema, ¿no? Pero nada, un Mercurio fuera de límites en Géminis hoy, por ejemplo, estamos con ese aditamento. Este, tenemos posibilidades también de encontrar cosas excepcionales para momentos excepcionales, nuevos ciclos. exacto. Mm, Sí, por ejemplo, en particular, inclusive el mismo Dios supera sus límites en ese movimiento de aquí y allá. exacto. Eh, bueno, eso es lo que vemos aquí con Mercurio, que representa, y también su aspecto joven, ¿no? Es Sí. el dios más joven, es como que le da gracia, es juguetón, no se puede confiar del todo. Y las personas que tienen a Géminis, tienen también esa actitud un poco, juguetona, charlatana, algo de eso hay. Muy sociable, le gusta mucho Mm. la socialización, compartir con amigos. Así es. Bueno, y aquí tenemos una geminiana histórica. Ah, Sí. histórica.
Una representación muy linda de Géminis. Ay, Bueno, creo que todos los que conocen más o menos la historia de Marilyn Monroe, básicamente, si la pudiéramos resumir, es ese ícono eh, femenino del cine de todos los tiempos, ¿no? Que todavía su imagen es como que es inconfundible, la reconocemos en todas partes. Ella es Sol Mercurio en Casa 10. Eso lo hace obviamente inconfundible, reconocible. Pero una cosa que tiene ella muy particular, que también es muy geminiana, es tener como una doble identidad. O sea, ella habla ella crea su alter ego que es Marilyn Monroe para poder salir al mundo y mostrarse como esta fan fatal, como esta rubia que por momentos parece tonta, que es un personaje que ella juega, con el que está también un poco de forma muy inteligente manipulando por ponerle una palabra, pero llevando lo que ella quiere llevar de ella. Y después Exacto. está su historia real, personal, de una chica que viene de un pueblo que es muy profunda y que ha pasado cosas muy duras y que ha pasado por los infiernos, ¿no? Que ha estado efectivamente en el inframundo, ha sufrido el abandono de su papá, del rechazo, más que el abandono, el abandono, no sentirse bien en su propia casa, irse a otros lugares, ¿no? Entonces, hay una profundidad en Marilyn Monroe que no se muestra en ninguno de sus personajes. Un poco Ujú, Géminis juega esa dualidad. Y ujú. es normal a veces que inclusive sean personas que cambien su nombre. Suele pasar, hay historias Ujú. de Sí. que algunos geminianos cambian alguna parte de su nombre. bueno, Eh, sí, sí, Cata. no, perdón, no me limites. Otra cosa que quería decir es que ese Géminis, ese Mercurio ahí en Géminis, con el Sol en casa 10 la hacen en una persona muy vista, ¿no? Lo que hablábamos. Géminis le gusta mucho socializar, le gusta mucho que lo conozcan, comunicar, todo esto. Y ella teniéndola ahí en la casa 10 o sea, ahí nos habla de su profesión, ¿no? O sea, en su profesión ella logró como ser muy conocida, que todo el mundo la conociera. De pronto, no sé cuántos años lleva de que no está en este plano terrenal y todos seguimos sabiendo quién es Marilyn Monroe. Todos la conocemos, conocemos su historia, conocemos lo que hizo. Ella fue un ícono de la moda. También es eso, gracias a esta comunicación de ella, de lo sensual, de lo lindo, de lo todo, también abre las puertas a muchas otras mujeres, ¿no? Les enseña que pueden ser también sensuales, que pueden ser también sexys, que pueden ser como todo este tema. Ujú. Sí. Sí, la vemos a ella expandiendo también el modelo femenino de su época, transformándola ahí también con su luna acuariana, Ellos cielo. Júpiter, ahí mismo, pero Neptuno en uno, ¿no? Como Neptuno en uno. la Eh, imagen de tendré ella era como una imagen. Ahí, claro, para volverse un ícono, ¿no? Neptuno en uno se vuelve un arquetipo. Creo que alcanza a ser un arquetipo Sí, del Yo creo, sí, sí, de yo la creo sexualidad, de un sensualidad. símbolo, sex Ajá, symbol. sí. Un Claro. ideal, ¿no? Porque después también atrás de la femme fatal y todo había una mujer que realmente sufría, era una mujer que Mm, nació en la década del 1920, digamos, como otro mundo, ¿no? Y que también coqueteaba con el poder, que tenía parejas, que tuvo parejas muy conocidas, muy vinculadas, bueno, presidentes, y entonces como que muy vinculada con el poder, ¿sí? Una mujer que se moviese tan cerca del poder, nada, le cabía el mote de, digamos, de una chica, entre comillas, fácil, ¿sí? Pero claro. su ¿no? inteligencia evidentemente era mucho más que eso. Por ahí en esa época y en ese contexto era esa la cara que ella más mostraba. Pero seguramente había algo más de ella, ¿no? Que me parece muy interesante. Una mujer contundente, fuerte, difícil para vivir en ese momento también, ¿no? Claro, muy disruptiva
transformando quizás valores de valores muy, muy ya arraigados también en lo que debería ser el femenino, en lo que debería ser una mujer, en lo que, sí, esta visión de la mujer en su época, mujer para el hogar, mujer para la casa, mujer para, sí, ella es una cosa que raya un poco en este y no significa que en el fondo quizás ella lo quería, Sí, esa aparte, dualidad, ¿no? Lina, pienso, ¿no? Su casa 4 en el inframundo era una Perséfone cualquiera. Ya, era una Como Perséfone, tal cual. era muy Perséfone, refleja muy bien, digo por Escorpio en casa 4 Mm. digamos, estoy haciendo como un chiste, ¿no? Obviamente no es, Sí, pero sí. era como ir del inframundo era una doncella en el mundo y en el otro mundo era la reina, ¿sí? Cosa que era verdad. Ujú, Muy tal cual. arquetípica, como vos dijiste, Muy su... arquetípica. Bueno, chicas, estamos llegando ya al final. No nos queda sino agradecerles por acompañarnos hasta acá y déjenos cualquier pregunta que tengan sobre Géminis en la caja de comentarios. La responderemos en la brevedad. Y próximamente tendremos a Cáncer también. Se viene acá. Se viene Gracias, Cáncer. gracias chicas, me encantó. Tito, gracias. Abrazos. Que estén bien. Cuídense. Bye bye. Bye. Vamos. No sé cómo para esto. No, pause. Stop.